terminamos en la iglesia de Éfeso y comenzamos Esmirna. No, ¿verdad que no? Sí, era lo que me recordaba, pero estamos en las cosas que son de esta dispensación del tiempo en que estamos nosotros viviendo. Y dijimos allí varias cosas interesantes con relación a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué fue o por qué sería que el apóstol, que Jesucristo, escogió Éfeso para ser la primera carta enviada? Y nosotros hablamos de un par de cosas posibles de ella. Primero dijimos que era la ciudad más importante de todo el Asia Menor, en cuanto a políticamente y económicamente también era la ciudad más importante, pero también dijimos que era la ciudad anfitriona del apóstol Juan, donde el apóstol Juan ministró en esta iglesia. Fueron algunas de las posibilidades que nosotros hablamos la semana pasada. ¿Por qué razón Jesús escoge Éfeso como la primera iglesia a la cual iba a enviar esta carta? También hablamos nosotros acerca de que sabía el Señor cuánto había sufrido y cuánto había padecido esta iglesia, etcétera, etcétera, pero y cuánto estaba firme en la brecha con relación a la palabra del Señor, a la doctrina, etcétera, etcétera, pero había dejado algo. Había dejado ¿qué? Su primer amor. Había dejado allí su primer amor. Y es muy posible que se mantuviera, que fuese una iglesia activa, pero esto no quiere decir que aunque fuese una iglesia activa en la comunidad, hacía lo que hacía por amor a Jesucristo. Entonces, es posible ser nosotros como iglesia independiente, como persona y también como congregación, ser muy activo dentro de la comunidad y hacerlo ya más bien por monotonía, porque lo tenemos que hacer, porque estamos aquí, porque lo hemos hecho siempre, porque es nuestra función, etcétera, y perdemos realmente el enfoque de lo que es. Y dijimos que ese amor se puede recuperar. Hablamos la semana pasada de cómo recuperar ese amor y el Señor mismo da la pauta de cómo recuperarlo. El Señor es el que da la pauta de cómo recuperarlo. Él primero le dice, recuerda, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso ustedes? Dice, recuerda. Segundo lugar, los manda a arrepentirse. Y tercer lugar, le dice, y hagan las obras primeras. ¿Okay? Recuerda, arrepiéntete y haz las obras primera. ¿Cuál es posible? Y dijimos nosotros que haya sido el reclamo del Señor Jesucristo a esta iglesia, es que has dejado tu primer amor por mí. Me has dejado a mí y te has enfocado en la obra. Dijimos eso la semana pasada. Y es posible que nosotros, especialmente los que estamos al frente en muchas de las cosas, corremos el riesgo de enfocarnos más en la obra del Señor que en el Señor de la obra. Y es muy posible que esto haya pasado con la iglesia de Éfeso allí. Así que en el versículo 5 él exhorta a esto a la iglesia de Éfeso. Bien. Hablamos de otras cosas más, pero solamente quería darle una introducción, un recordatorio de los puntos claves que hablamos la semana pasada con relación a Éfeso. Bien, hoy seguimos en el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, hablando de esta dispensación que estamos viviendo usted y yo ahora. Las cosas que son, todavía estamos dentro de las cosas que son, pero hoy vamos a hablar a la iglesia de Esmirna desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Unos pocos versículos, no son muchos versículos en realidad. Y dice la palabra de Dios allí en el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Rogamos en esta hora que nos hables por medio de ella. Dios Espíritu Santo, danos discernimiento, ilumina nuestra mente. Llena nuestra vida también con tu presencia para poder poner por obra esta palabra que usted hoy nos va a declarar en su escritura. Sé con mis hermanos y todos los que estamos aquí, con aquellos que están en línea también, Señor, de manera tal que podamos asimilar el mensaje que tienes para nosotros y no solamente asimilarlo, sino ponerlo por obra en nuestras vidas. Socórreme y auxíliame en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la carta va dirigida, igual que las demás que estudiamos la semana pasada, igual que va a ser con las otras, va dirigida al ángel de la iglesia con la única intención de que la comunique, que cuando llegue una carta a la iglesia, lo que hacía el obispo de la iglesia, el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, era que la abría y en la congregación reunido la leía. Y así era que, y por eso es que usted va a escuchar en los finales de las cartas, usted va a escuchar, y el que tiene oído, oiga. ¿Okay? No es el que tiene vista, porque no estaban leyendo ellos, sino que estaban siendo oyentes. El que tiene oído, oiga. ¿Verdad? Así que por lo tanto, las cartas eran leídas, y por eso esta carta, igual, la carta de Esmirna sigue igual. Ahora, muchos comentaristas bíblicos, como lo es Matthew Henry, Evis Carballosa, comentario bíblico del mundo hispano, creen que es lógico y es apropiado que Esmirna sea la segunda carta que escogió el Señor Jesucristo para enviarla en ese orden. No solamente porque hace camino dentro del mapa geográfico y la logística para los carteros, sino realmente creen que es lógico que fuese la segunda carta. ¿Por qué razones? Hay varias razones, pero antes de decirle las razones, déjame decirle que Esmirna o Izmir es la única de las 7 iglesias que todavía está hoy. La ciudad, no estoy hablando de la iglesia, porque han pasado tantos años, pero la ciudad como tal, porque las otras ciudades han desaparecido. Lo único que hay son ruinas, que son las ruinas que están allí en Turquía, en toda esa área de Asia Menor, que va usted en esos tours por esas ruinas que están quedando. Pero en cambio, esta iglesia o esta ciudad de Esmirna, que significa Izmir, que está en la actual Turquía, significa mirra. Y está allí todavía hoy en día, allí. Así que todo parece indicar que el nombre de Esmirna, por su significado, que significa mirra, lo lleva bien puesto. En el sentido de que lo lleva bien puesto, ¿por qué? Porque la mayoría de los comentaristas, cualquier comentarista que usted lea y que usted investigue, sobre todo los comentaristas conservadores, pero aún aquellos liberales también coinciden con esta nota que le voy a decir, que el símbolo de la mirra que los hombres sabios del Oriente entregaron a María y José a los pies de Jesús cuando venían persiguiendo la estrella, tenía que ver, el simbolismo del mismo tiene que ver con el sufrimiento que Jesús iba a llevar, el siervo sufriente, como se le llama en algunas partes de las Escrituras. Y esta iglesia ubicada en Esmirna, y Esmirna significa mirra, y la mirra asociada simbólicamente con sufrimiento, lleva muy bien este nombre porque esta iglesia fue una iglesia sufrida, y eso es lo que la mayoría creen. Ahora, pero volviendo al tema, ¿por qué se supone que fue la segunda carta que se envió? Esmirna era la rival política y económica de Éfeso. No solamente por su cercanía, sino por su importancia económica y política. Estaba a 56 kilómetros de Éfeso. La llamaban La Dorada.
Aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a Israel, cuando usted mira a Israel desde lejos, va a ver una ciudad como dorada. ¿Por qué? Porque no se permite las pinturas como usted y yo tenemos aquí en nuestras casas. Todo es color de piedra natural. Y cuando lo ves de lejos, cuando está el sol, es como dorado. Es algo típico del Medio Oriente. Que no le ponen colores, no en todos los lugares, valga la aclaración, pero en la Jerusalén, no estoy hablando de todo Israel completo, pero lo que es Jerusalén, la Jerusalén antigua, hay un código en la ciudad que no permite, cuando se va a remodelar o cuando tiene que ser con los estándares que hay allí, igual que hay otros códigos aquí en nuestras ciudades o los que tienen asociaciones que no te permiten ciertas cosas allá, tiene que ver con esto. Y esta ciudad le llamaban la Dorada. Tremendas construcciones, calles anchísimas. Generalmente, anteriormente, las ciudades, las calles de nuestros pueblos no eran tan anchas. Por eso cuando usted va y le transporta a la niñez, porque son aquellas calles empedradas, chiquitas, ¿verdad? Y usted, pero no era así con Esmirna. Esmirna era conocida por sus calles, por sus avenidas anchas allí. La ciudad estuvo en manos de los griegos. Cuando el imperio griego, y cada vez que un imperio venía y tomaba posesión y controlaba toda esa parte de ese mundo, pues iba conquistando ciudades, por supuesto. Y Esmirna no fue la de menos. Alejandro el Magno la reconstruyó y fue el que hizo todo este asunto de las murallas impetuosas allí. Pero Esmirna también, exceptuando Alejandría en Egipto, tenía una escuela de medicina. Tenía una escuela de medicina muy importante. Aparte de eso, que también Esmirna imprimía su propia moneda. Por lo tanto, tenía tanta absolvencia económica que tenía la capacidad de imprimir su propia moneda y el imperio se lo permitía a ellos por su importancia económica. Según la tradición, fue el hogar del poeta griego Homero también. Constaba con una población, dependiendo de quién le pregunte, de 200,000 a 300,000 habitantes en esa época. ¿Ok? Eso es significativo, bastante. ¿Ok? La prosperidad de la ciudad se daba por su ubicación geográfica. Tenía uno de los puertos más importantes del Asia, además de ser de tierras muy fértiles, pero tenía un pero. Y el pero era que estaba sobre una área sísmica. Y terremotos en algunas ocasiones la destruyeron en el pasado allí también. La ciudad fue fiel a Roma y Roma le dio muchos privilegios por esa causa. Muchos privilegios, fue fiel completamente a Roma. Esmirna es la única ciudad, ya le dije, que existe hoy en Izmir, Anatolia, Turquía, y hoy consta con más de 2 millones de habitantes, esa ciudad, la ciudad de Esmirna. Y tiene un arzobispado católico todavía allí, en esa ciudad. Y hoy por hoy, los higos de esa ciudad son comercializados en el mundo entero y son aclamados por su sabor, por la peculiaridad de aquella área de allí. Así que todavía esta es la única iglesia, o la única ciudad, mejor dicho, no iglesia, que existe. Ahora, la iglesia de Esmirna se cree que haya sido iniciada, lo dijimos la semana pasada, por algún tipo de contacto misionero de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, algún tipo de contacto misionero hizo en Esmirna que comenzaron esta obra allí. El obispo de esa congregación, de la iglesia de Esmirna, fue amigo personal de Juan. Fue amigo personal de Juan. Y cuando Juan está escribiendo esta carta en el año 90, 95, la fechamos por ahí aproximadamente. Después de esto, en el año 156 después de Cristo, él fue presionado a negar su fe y quemado vivo. Sí, el obispo de Esmirna. Y de ahí la historia registra
sus famosas palabras. 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Policarpo. Policarpo fue el obispo de Esmirna. Cuando usted lee acerca de Policarpo, le están diciendo que era el obispo, era el pastor, era el encargado de esta obra de Esmirna, a la cual Jesús escribe allí. Discípulo también, by the way, de Juan, del apóstol Juan, Policarpo. Así que lo que Policarpo recibe de información y de enseñanza, lo recibe de primera mano de un seguidor del Señor Jesucristo. O sea que Policarpo, cuando a los escritos de él, cuando se refieren a esto, no voy a decir que es la Biblia, o sea que no tenga error, pero estoy diciendo que su información con relación a Jesucristo, al ministerio de Jesucristo, a la salvación, a la resurrección, a lo que él hizo, realmente lo recibió del apóstol Juan, alguien que ministró y vivió juntamente allí con Jesucristo. Refiriéndose a Cristo, pues el procónsul le dijo: maldice a Cristo y te pongo en libertad. Y de ahí fue que él dijo esas palabras. Maldice a Cristo y yo te pongo en libertad. Entonces se da cuenta usted, mis hermanos, que el problema desde el mismo comienzo de la historia, desde el ministerio del nacimiento de la iglesia, ministerio de Jesucristo, nacimiento de la iglesia, hasta hoy y hasta que vuelva a regresar a Jesucristo, ha sido el Señor Jesucristo. Usted puede creer cualquier otra cosa, usted puede proclamar cualquier otra cosa y no te dan problema en ningún sitio. Pero cuando usted se para en el frente y se para en el medio de la cruz de Cristo, con sus convicciones, ahí tiene problema. Ahí tiene problema porque Cristo es el que hace la diferencia. O sea que esto no es nada nuevo lo que está pasando hoy en el mundo con las persecuciones, lo que está pasando no es nada nuevo. Y dice allí la palabra en el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta frase de parte del Señor es bien apropiada, pues intenta darle ánimo a la iglesia que estaba sufriendo, que estaba realmente con grandes sufrimientos y peligros constantes. El primero y el postrero habla de ¿qué? De la eternidad del Señor Jesucristo. De eso es que habla esta frase, del primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Vuelve él a darle ánimo a esta iglesia sufrida. Esta iglesia no solamente estaba sufriendo bajo presiones políticas del imperio de Roma, pero también estaba sufriendo acoso, instigaciones, y muy probablemente, como sufrió el apóstol Pablo, insinuaciones de parte de los judíos ortodoxos que querían dejar que desaparecieran los seguidores de Cristo. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero mira lo que le dice el Señor, tu tribulación, tu pobreza, porque no era una iglesia grande, no era una iglesia pudiente como la de Éfeso, una iglesia pequeña, una iglesia perseguida, a pesar de que la ciudad era una ciudad también económicamente bien. Yo conozco tu pobreza, pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dice algunos comentaristas, como ya les he hablado algunos nombres de ellos anteriormente, que en los manuscritos, en las copias de los manuscritos originales, no aparece esta frase de tus obras. Esto que dice aquí, yo conozco tus obras, tus obras, la frase tus obras no aparece en los mejores manuscritos.
que como se debe de leer correctamente esto, de acuerdo a los manuscritos que se tienen, es: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Así que la iglesia de Esmirna padecía realmente persecución. ¿Por qué? Porque los nuevos creyentes que se unieran a la fila de la iglesia de Esmirna corrían el riesgo de ser despedidos de sus trabajos. Corrían el riesgo de que ni siquiera le dieran trabajo en la ciudad. ¿Por qué? Porque si la ciudad era idólatra, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, si la ciudad y los judíos ortodoxos tenían influencia en ciertas áreas de la ciudad, como la han tenido en todas partes del mundo, incluyendo aquí, ¿ok? Pues se le hacía muy difícil conseguir trabajo, préstamos, vivienda, etcétera, etcétera. Pero Jesús le dice: pero tú eres rico. ¿Y qué pasa? Que Jesús está tratando no solamente de darle ánimo a ellos con esta carta que le va a enviar, sino de que ellos puedan visualizar que lo que ellos están viviendo ahora es algo temporal, sino que la riqueza de ellos es mucho más grande y es en los cielos, que ellos puedan asirse, que ellos puedan apegarse a esta esperanza que les aguarda en los cielos. Esto es lo que está tratando de decirnos aquí el autor. Y hermano, no es difícil seguir a Cristo cuando todo marcha bien, ¿verdad? Eso no es difícil. Es fácil incluso ser héroe, mártir de un momento. No voy a decir mártir, vamos a decir héroe. De un momento. Pero es difícil seguirlo todos los días en medio de opresión, en medio de persecución, en medio de vicisitudes, necesidades, calamidades, sufrimiento, enfermedades. Ahí es que es difícil, en el día con día, en el día a día. Ahí realmente es que es difícil. El verdadero discípulo sigue a Cristo y carga su cruz a diario en cualquier terreno. En cualquier terreno. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, sé también tener abundancia, estoy parafraseando, para todo estoy enseñado. ¿Verdad? Y qué bueno que nosotros pudiéramos decir así nosotros. Qué bueno saber que Cristo conoce bien adentro la situación de cada iglesia y de cada persona allí. Es interesante que Jesús no hace ningún reclamo a esta iglesia. Esta iglesia no recibe reclamo, sino exhortación. Dice el versículo 9, la parte B al final, dice: y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es interesante que Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tu tribulación y pobreza, pero también conozco a los que te persiguen y a los que te maltratan. O sea, no es que solamente Él conoce en la situación que tú y yo estamos, que de hecho Él la conoce, pero Él también conoce a aquellos que constantemente están oprimiéndote a ti, sea literal o sea espiritual. Sea literal o sea espiritual. Él conoce eso. Porque y esto lo dijimos la semana pasada y Él lo va a repetir en estas cartas, cuando hablamos de este conocimiento que Jesús tiene de las cosas, es un conocimiento, está haciendo el ejercicio divino de Él, de su omnisciencia, que lo conoce todo. Entonces, no solamente va a conocer la situación que tú y yo estamos pasando en el corazón, adentro o literalmente de lo que estamos viviendo, pero también aquellos que están en contra de nosotros. Porque aquellos que están en contra de nosotros, oprimiéndonos, hablando mal de nosotros, o que están, o demonios de Satanás que también vienen para instigar, para poner trabas, lo que sea, Él conoce todas estas cosas. Y qué bueno saber que Él está aware, que Él está al tanto.
Por eso cuando Él dice en el Nuevo Testamento que ni un cabello se cae sin su consentimiento, no es una exageración. Es que Él es soberano y lo sabe todo. Él conoce todas las cosas allí. No os venguéis, no se desesperen, porque la justicia va a llegar. Va a llegar, tarde que temprano va a llegar. Dice, allí hay judíos que dicen serlo, pero en realidad blasfeman y son sinagoga de Satanás. La palabra blasfemia es vituperio, calumnias. Ellos hablan mal de mí, por lo consiguiente hablarán mal de ustedes también. Son calumnias, son mentiras, están hablando de ello. Y dice, Jesús dice allí, si fueran realmente judíos, fueran hijos de Abraham, hijos de la fe. Pero estos son presa de Satanás en su corazón, que planean cosas contra mí. Sinagoga es una expresión ¿de qué? Es una expresión de un lugar de adoración, es un lugar de reunión. ¿Cierto? Para eso es que eran usadas las sinagogas, era un lugar de reunión para adorar. Pero ellos no se reunían tanto para adorar, sino para maquinar y planear y erradicar el cristianismo de Esmirna. Cuando habla que dice son sinagoga de Satanás. Y dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que aquí procede ahora el Señor Jesucristo a exhortar y animar a esta congregación con esto. No solamente a animarla, sino le dice, todavía las cosas no se acaban. Hay más que viene. Van a venir cosas que van a llegarte a ti, pero sé fiel, dice. Y sabe, verdaderamente esto es apreciable. Y es loable de parte de Dios que Dios no nos esconde nada a nosotros. No, Dios no nos ha vendido un evangelio color de rosa. Muchos predicadores sí, pero Dios no. Es diferente, ¿verdad que sí? Dios no nos ha vendido ese evangelio. Él dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos esconde a nosotros nada y por ende y por supuesto el verbo, su palabra, tampoco nos las esconde. Y eso es una de las pruebas de la veracidad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no esconde aún aquellas cosas que son inmorales, que son incorrectas, que tú dijeras, bueno, ¿por qué Dios no las veló para que esto no se escribiera y dar una impresión de toda santidad? No, las cosas realmente que vienen de Dios son transparentes, son sinceras, son verdad, porque dice, tu palabra es verdad, ¿sí o no? Entonces, Dios no nos esconde nada. Por lo tanto, a esta iglesia Dios le dijo, y vas a padecer. No es lo que has padecido, sino que todavía falta algunas tribulaciones más. Pero aún así, Él la conoce. Y Él conoce lo que está realmente pasando allí con ellos. También les dice quién está detrás de todas las tribulaciones que están padeciendo. El diablo, el acusador. Él haría uso de sus recursos, hombres inicuos, para acusar a los escogidos de Dios con falsas acusaciones, falsas pruebas. Por esta causa algunos de ellos iban a ir, ¿dónde? A la cárcel. Por 10 días. Ahora, ¿cuáles pudieran ser esas acusaciones? ¿Cuáles pudieran haber sido algunas de estas acusaciones? Bueno, pudieran haber sido ser desleal al César, a Roma, al emperador, proclamar que ellos solamente tenían un rey, que ellos adoraban solamente a un rey, cuando el emperador esperaba que se le adorara a él también. Así que
esta pudiera haber sido una de las acusaciones. Les puse el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que fue una de las acusaciones falsas que tuvieron contra ellos con tal de sacarlo del medio, y fueron echados en aquel famoso horno ardiendo. Así que no era nada nuevo estas preocupaciones. Ahora dice, tendréis tribulación por 10 días. ¿A qué se refiere a esto? Esto se refiere a 10 días literales, corridos, o a un periodo de tiempo de 10 días. ¿Ok? Ahora, dice, sé fiel hasta la muerte. No sé, la mayoría entiende que es un periodo corrido de 10 días. Los que entienden una de las escuelas que nosotros dimos al principio con relación a la interpretación del Apocalipsis, cree que eran periodos de tiempo. Pero al ser periodo de tiempo no encaja en cada periodo de tiempo de la historia. Por eso comentaristas como Evis, como Matthew Henry, como el comentarista Barclay, todos estos comentaristas entienden que por la gramática y por el contexto fueron 10 días corridos, lo que no se sabe en qué periodo de tiempo fue, pero fueron corridos. No es que necesariamente fue allí en el momento que recibieron la carta, sino que fueron corridos. Cuando llegó el momento fue algo corrido. Es lo que está queriendo decir. Y dice, sé fiel hasta la muerte. La exhortación es a ser fiel aún si esto involucrara la muerte. Y de hecho involucró la muerte de Policarpo. Porque Policarpo viene a morir después en el año 156 después de Cristo. La carta salió en el año, a más tardar, 95 o 96. Póngale que haya el escrito, en lo que buscó los recursos para enviarla, lo que sea. No sé, denle unos cuantos meses, lo que fuese. Pero él muere después. Así que esto fue muy apropiado para él mismo también. El hecho de que el Señor Jesucristo le está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Y de hecho Policarpo lo fue hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. ¿A qué se refiere esto? ¿O a qué se refiere esta frase? Bueno, notemos que la corona de la vida no es la vida misma, sino que es la corona de la vida. ¿Sí me entiende? La corona de la vida no es la vida misma, es la corona de la vida. Así que la vida eterna es un regalo de Dios y se obtiene por la fe en Jesucristo. Y eso da testimonio a la palabra de Dios desde el principio, que es todo por la fe, hasta el final, que también es allí por la fe. La corona de la vida parece una referencia al galardón que el Señor dará a los creyentes que sufren martirio en esta vida. Porque sí habrá galardones, sí habrá coronas, sí habrá reconocimientos allí de parte del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra que Juan usa es estéfanos. Esa es la palabra que usa allí en griego para hablar de la corona. Y esto se refiere al collar de laurel con el que se premiaba al ganador de las competencias atléticas tan populares en Esmirna y en otras partes del imperio. Aquella corona de laurel que le ponía cuando los competidores alcanzaban ese primer lugar allí. El versículo 11 dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquí ya empieza un poquito a dar unas pinceladas de las cosas que vendrán. ¿Ve? Estamos en las cosas que son, pero ya nos deja ver algo de las cosas que van a ser. El mensaje de despedida de la iglesia es bien parecido al de Efesios, con la variación solamente de esta parte final allí. El que esté dispuesto a prestar atención al mensaje de manera personal, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que permaneciere fiel no sufrirá daño en la muerte segunda. La Biblia habla de dos muertes. La muerte física aquí ahora y la muerte eterna
Apocalipsis 20, cuando lleguemos allí. Cuando lleguemos ahí vamos a hablar de esa muerte y vamos a hablar un poquito antes de ello. Ahora, la muerte eterna es la segunda muerte y significa la separación eterna de la persona y Dios. Eso es lo que es. Porque la palabra muerte lo que significa, ¿qué es lo que significa? Separación. Eso fue lo que pasó en Edén, ¿sí o no? El día en que de esta fruta comieres, ciertamente morirás. ¿Murió él allí en ese momento? No, literalmente, pero murió espiritualmente porque se separó de Dios, de la comunión con Dios. La muerte segunda es la muerte de la separación total de Dios y serán echados al lago de fuego y hablaremos de eso cuando lleguemos allí. Para hoy, para usted y para mí, que estamos aquí ahora, la iglesia de Esmirna fue una iglesia pequeña, sufrida, perseguida y puesta a prueba dentro de una ciudad próspera materialmente, pero no claudicó ni por número ni por falta de recursos. No claudicó, no se echó para atrás, no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Aún hoy existen muchas iglesias así, en muchos lugares del mundo. De hecho, la mayoría de las iglesias en Estados Unidos lo que tiene son 100 personas o 130 personas. La mayoría de las iglesias en Estados Unidos, la estadística dice que ese es el averaje de asistencia a las iglesias en Estados Unidos. El resto que usted ve de megas iglesias, ese es el porcentaje más pequeño, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. El averaje es ese. Por lo tanto, hay muchas iglesias de manera congregacional, pero también de manera personal, que han sufrido y siguen sufriendo mucho de diferentes ángulos, sea sufrimiento por pobreza, sufrimiento por falta de recursos, sufrimiento por persecuciones, sufrimiento porque las oprimen y las reprimen y las aíslan de sus comunidades, lo que sea. Hay mucho de esto, pero yo creo que es la misma exhortación que el Señor le hizo a la iglesia de Esmirna. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Porque eres rico, le dijo el Señor a Esmirna. Podrás pasar aquí cosas, pero en realidad tú eres rico, le dijo allí el Señor a la iglesia de Esmirna. Bien, de ahí sigue a la iglesia de Pérgamo, otra iglesia que está en el Asia Menor, versículo 12 allí hasta el 17. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y es interesante cómo él se introduce a estas iglesias con una frase diferente a cada una, porque es un mensaje diferente para cada una, porque es el mensaje que ellas están necesitando para el momento que ellas están viviendo históricamente. ¿Te das cuenta? Aquella iglesia de Esmirna que estaba siendo perseguida y sufrida necesitaba aliento. Yo soy el que estuve muerto pero que vivo. No tengas cuidado de lo que vas a padecer. Sé fiel y van a hacerle esto, pero sé fiel. Porque yo te voy a compensar. Y yo sé todo lo que te están haciendo la gente por ahí, yo lo sé. Pero séme fiel, eso es lo único que te pido. Fíjate que es la única iglesia que no le da allí. No, de veras. Porque realmente él decir, yo conozco, él conocía lo profundo del corazón de ellos. Pero ahora viene para Pérgamo. Ahora viene para esta otra ciudad y esta iglesia en esta ciudad, las cosas cambian. Ahora las cosas aquí van a cambiar. Porque ahora, desde que usted ve la introducción que él le hace a Pérgamo, usted dice, prepárese porque ahí viene. ¿Sí o no? Mire cómo dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos allí. Y sigue diciendo el versículo 13, yo conozco tus obras
¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. O sea, no es que está allí la sinagoga de Satanás, aquí es el trono. ¿Ven? Y dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pérgamo, ciudad establecida también por los griegos, al igual que Esmirna, establecida anteriormente, vuelta a reedificar, es lo que queremos decir con esto. No vamos a entrar en toda la historia de cada una de estas ciudades, solo los estoy trayendo al imperio griego al año 334 aproximadamente, de ahí para acá. No vamos a ir atrás, no tendría el caso para nosotros en este estudio. Situada a 88 kilómetros al norte de Esmirna. ¿Okay? Se dice que uno de los generales de Alejandro el Magno trasladó su fortuna allí, 9,000 talentos de oro. Una suma cuantiosa para aquel tiempo, todavía para nosotros es bastante. Y puso a custodiarla allí a su lugarteniente Filatero. Filatero llegó, Filátero llegó a establecer una dinastía real y engrandeció y embelleció esta ciudad. Usted sabe que cuando Alejandro el Magno muere joven en su reinado, en sus conquistas, él murió bastante joven. Y en lugar de él se quedaron 4 de sus generales y se repartieron el imperio. 4 de sus generales se repartieron el imperio y gobernaron, y cada general de estos ponía a otros por debajo de ellos a gobernar. De allí es que sale todos los Seucos, los Antíocos, 1, 2, los Ptolomeos, y toda esta historia que va pasando ahí, que usted no lo voy a abrumar con toda esa historia. Pero esto pasó hasta que viene nuevamente el imperio romano y absorbe. Y entonces comienza con los César y todo esto. ¿Okay? Ahora, Eumenes II, uno de la dinastía de este lugarteniente de Alejandro el Magno, que él puso allí, uno de esta dinastía que él formó por mucho tiempo, Eumenes II, por el año 197 al año 159 antes de Cristo, construyó una biblioteca que albergaba 200,000 volúmenes. Solamente la de Alejandría era más grande que esta. Solamente. ¿Ok? De hecho, el vocablo pergamino tiene sus raíces allí en Pérgamo, en esta ciudad. Pérgamo, pergamino. De ahí viene este vocablo. Pérgamo quiere decir matrimonio consumado. Matrimonio consumado. Y Pérgamo era muy religiosa y adoraba ¿a quién? Al dios Esculapio, deidad de la terapéutica. Y tenían por símbolo lo que todavía tenemos hoy, la serpientita envuelta allí en eso. Todavía está hoy como testimonio de esto, para que usted y yo podamos constatar la historia que es real. La historia no miente allí. En la Acrópolis de Pérgamo, estas acrópolis que eran santuarios enormes, monumentales, que edificaban ellos, se encontraba un enorme altar a Zeus. También. Pérgamo fue la primera ciudad de Asia. Escuche esto, se lo puse ahí. Todo se lo he puesto ahí. Fue la primera ciudad de Asia que construyó un altar para la adoración de Augusto César. ¿Qué le parece? Además, se adoraba a Dionisio, dios de la fertilidad, y a la diosa Atenea, guardiana y patrona de la ciudad de Atenas. O sea, que había un culto solamente para Augusto César en Pérgamo.
¿Qué le parece? Al ser una ciudad tan idólatra, la iglesia naciente en Pérgamo tiene que haberla pasado bien difícil. Tiene que haberla pasado muy difícil allí. Pero por eso es que Jesucristo se introduce a esta iglesia de esta manera. El que tiene la espada de dos filos dice esto. Dice Ramsey que en la estimación de los romanos la espada era símbolo de orden. Saca la espada, autoridad, orden. Callado, sepárense porque ya usted sabe que lo que después que se saca lo que viene, ya sabe lo que es, ¿verdad? Ok, bueno, dice este comentarista bíblico Ramsey que eso era símbolo de orden. El símbolo de orden más elevado de la autoridad oficial con que estaba investido el procónsul de Asia. Ahora, Cristo le dice a la iglesia, el que tiene la autoridad superior sobre Roma y sobre cualquier imperio, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. O sea, en otras palabras, ustedes conocen esta fraseología cultural típica del lugar. O sea, que lo que te voy a hablar, en otras palabras, no es nuevo, es de dominio cultural para ustedes. Pero el que tiene la espada de dos filos dice esto. O sea, en otras palabras, yo estoy por encima con autoridad real de ellos. Y dice esto, yo conozco tus obras y sé dónde moras, etcétera, lo que hablamos en el versículo 3. Dice, yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. De nuevo, dice algunos comentaristas que tus obras no aparecen en los manuscritos originales. La palabra moras implica residencia. Y eso, por eso es interesante no pasarle por encima a las palabras sin antes verlas. Bueno, las que meriten la pena, algunas que le llaman la atención a usted, no va a ir por palabra. ¿Sí o no? Aunque fuera bueno, palabra por palabra. Pero moras es residencia permanente. Es que reside. Es que ha puesto tu tabernáculo allí. ¿Ok? So, moras implica residencia permanente, dice Carballosa, que este verbo se usa en el Apocalipsis en un sentido moral. En un sentido moral. Esto pudiera sugerir que la iglesia estaba más pensando de manera terrenal, arraigada a las cosas de aquí, que con la mira en las cosas celestiales. Yo sé dónde mora, yo sé dónde está tu corazón, yo sé dónde está tu pensamiento, yo sé tras qué cosas vas de Pérgamo, estás metida dentro de la vida social, la vida activa de la ciudad. Y has perdido de vista la morada celestial. Eso es básicamente lo que está implicando realmente esto aquí. El trono de Satanás es un título otorgado a la ciudad, según William Nowell, por su paganismo e idolatría. Es un título otorgado a la ciudad. Es como decir, no sé, en cualquiera de los barrios nuestros, de nuestro país, no te metas ahí porque allí aquello es. Allí es la cuna de tal cosa. Digamos del ocultismo, de santería, de espiritismo. Hay muchos lugares en nuestros países donde se practica en diferentes lugares, pero hay un lugar específico que es la cuna, que es la mata. ¿Sí o no? Todos sabemos eso, ¿cierto? Bueno, esto es básicamente lo que está diciendo con relación a Pérgamo. Pérgamo es el trono, la ciudad. Ha sido tanto el límite de Pérgamo que hasta han hecho un culto de adoración como se hizo allá en el Antiguo Testamento en Babilonia, que querían ser adorados Nabucodonosor. Bueno, Augusto César también ahora lo tienen. Ha llegado a ese extremo. Y también dice que cuando el culto de la magia en Babilonia fue expulsado de ese país, vino y encontró cabida. No solamente encontró cabida, sino que encontró bienvenida en Pérgamo.
Encontró la bienvenida en Pérgamo de tal manera que hizo su residencia allí y allí se quedaron en Pérgamo cuando salieron de Babilonia, según la historia. Pero aún así, en medio de esta cultura pagana idólatra, Cristo reconoce que la iglesia en contexto general estaba fiel y firme a la fe. Aun cuando fueron testigos de la muerte de algunos de los miembros de su fila, como él dice ahí, Antipas, que fue muerto. Pues dice el versículo 14 y 15. Aquí viene el reclamo ahora. Aquí viene ahora lo que él tiene que pedirle cuenta de lo que estaba pasando con esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de ¿quiénes? De los que usted ya conoce, que él ha venido hablando, de los nicolaitas, que él vuelve a hacer énfasis aquí y dice que yo los aborrezco. Así que, por lo que hemos observado sobre las advertencias de Jesús a las dos iglesias anteriores, nosotros podemos ver en alguna medida cómo es la operación de Satanás. ¿Cómo opera Satanás? Si usted le pone atención, le pone cuidado a lo que Cristo les dice, lo que está pasando en estas iglesias y el reclamo que Él les hace, uno puede captar algunos detalles allí. En primer lugar, persigue y oprime a la iglesia hasta cansarla, introduciendo falsos maestros con falsas enseñanzas. Los nicolaitas. Usa las religiones legalistas para criticar y hablar mal de los demás. Había presión y persecución de los judaizantes. Usa sistema de gobierno para instigar y perseguir a los seguidores de Cristo, como le pasó al procónsul de Asia, que llegó al punto de que Policarpo fue quemado vivo. Encarcelamiento y, por supuesto, muerte. En la iglesia de Pérgamo habían hallado cabida algunos falsos maestros que muy probablemente estuvieran liderando con malicia. Estuvieran enseñando con malicia dentro de la congregación a sabiendas. Porque Jesús le dice, tienes allí aquellos que enseñan, que tienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era esa doctrina? Nosotros encontramos a Balaam en el Antiguo Testamento en Números 25. Encontramos allí lo que aquellos que lo han leído saben cuál fue lo que Balaam hizo o cuál fue el consejo de Balaam a Balac, el rey. ¿Se recuerdan? Balaam aconsejó a Balac que hiciera que las mujeres sacerdotisas sedujeran a los hombres israelitas para que cometieran dos pecados. Dos pecados. Su doctrina fue que la combinación de la idolatría y la inmoralidad. Esa fue su doctrina. Esa fue su enseñanza. Ese fue el consejo de Balaam a Balac. Porque realmente no podía él contrarrestar, y estaba atemorizado de los israelitas que estaban alrededor de ellos. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a poder controlar? Y cada vez que Balaam iba a decir algo mal del pueblo de Israel, no podía. Y el rey le decía, pero tú nunca me dices nada malo de esta gente. Pero entonces, por la plata baila el mono. Su corazón realmente no estaba. Y le dijo, pero yo sé otra forma en que tú los puedes hacer caer. Porque como él conocía que Dios es un Dios celoso, le dijo, si tú haces que ellos pequen, la mano de Dios se separa, la bendición se separa.
Si tú haces que ellos pequen, ellos están perdidos. Es más, no tienes ni que hacer cuenta del ejército. Y usó un ejército, sí. Pero usó un ejército de sacerdotisas que ellos tenían, que practicaban la inmoralidad sexual, que era un estilo de adoración para ellos, para seducir a los hombres de Israel, a todo el que pudiera. Y lo hicieron. Y tuvieron éxito en la campaña que hicieron. Pero sabe, Pérgamo no fue la única ciudad que hacía esto. También el apóstol Pablo a los corintios les dice algo allí parecido en 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 al 22, versículos 28, los amonesta por causa de esta misma situación. Dice el versículo 15, y los nicolaitas que ya habían sido mencionados anteriormente, ahora se nos dicen dos cosas de ellos más. Eran bien aborrecidos de Cristo, en primer lugar, y en segundo lugar, parece haber estado esa corriente de ellos por todos los lugares. Porque ya hemos hablado de ellos anteriormente en otra ciudad. Y allá también estaban. Eso es como una denominación que tiene sus ramificaciones por todos lados y sus seguidores van como misioneros también, haciendo esta obra de Satanás. Dice el versículo 16, allí, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios vuelve y advierte a la iglesia a arrepentirse, pero lo hace de manera urgente. De manera urgente. No cuando ellos quieran, sino de manera inmediata, urgente. Tienen que tomar cartas en el asunto. Hermano, yo me pregunto a veces, cuando Dios les dice a las personas, hey, yo conozco no solamente cómo te llamas, pero yo conozco tu vida. Yo conozco tus pensamientos. Yo conozco tus obras. Arrepiéntete. Cuando Dios llama a una persona al arrepentimiento, es un llamado a oportunidad. Eso es lo que es. Es un llamado de gracia. Es un llamado de misericordia. Arrepiéntete. Porque lo que está buscando Dios con el arrepentimiento, que es voltearse y dar la vuelta completamente en otra dirección de la que íbamos, lo que está buscando Dios con eso es la restauración de la persona en su comunión con Él primeramente y después con los demás. Pero lo importante dentro de todo esto también es que cuando Dios dice, yo conozco, Él sabe si nos arrepentimos de corazón o no. Y el llamado a esta iglesia fue urgente, de inmediato, no cuando ellos quisieran. La ocasión meritaba el arrepentimiento inmediato. Y muchas veces las personas cuando Dios les dice, tienes que tomar acción ya. No, mira, yo no sé, todavía no siento que Dios me está, no creo que fue para mí. Bueno, pero este no es un problema que lo sienta, no es un problema emocional, es un problema de carácter, es un problema que tú creas que la palabra de Dios es veraz. Es un problema de esto. Y Dios te está diciendo. Entonces, y esto le pasó a la iglesia de Pérgamo. Dios advirtió que debían de arrepentirse. Observe esto. Dentro de ese versículo 16, Dios le habla directamente al líder. Volvamos al versículo 16. Mírele allí para que usted vea. El versículo 16 dice,
Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Y eso a mí me asusta, en el sentido de que Dios nos va a pedir cuenta. A mí me va a pedir cuenta por mi hogar, como sacerdote. Me va a pedir cuenta en primer lugar por mi vida personal, espiritual, mi relación con Él. En segundo lugar, por mi sacerdocio en el hogar. Y tercer lugar, por el privilegio que me dio de estar aquí. ¿Te das cuenta? Entonces para mí esto es grave. Y se lo está diciendo allí al ángel de la iglesia, al obispado de la iglesia, al pastor de la iglesia, pero por consiguiente también se lo está diciendo a la iglesia. Dios nos va a pedir cuenta a todos de manera individual, pero a los que estamos en algún liderazgo, también vamos a tener que dar cuenta no solamente de lo individual, sino del liderazgo también. Dice, con la espada de mi boca, Cristo va a pronunciar sentencia judicial contra todo aquel que se levanta como falso maestro. ¿Sí? Quizás ahora van a aglomerar muchas personas alrededor de ellos. Quizás ahora por un tiempito van a ser famosos. Y van a convencer y van a hacer un espectáculo, o van a creer que de verdad están en lo correcto, lo que sea, pero en su corazón ellos saben si han doblado la palabra de Dios para querer decir lo que ellos quieren decir, o para usarla a su favor, o verdaderamente ellos entienden qué es lo que es la palabra de Dios y no han querido escuchar consejos de nadie más, o no han leído más, o no han indagado más y se han quedado solamente mirando en esta dirección y no han ampliado su conocimiento. Solo ellos saben, pero Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, la conclusión, quédese conmigo porque terminando este versículo ya terminamos, pero para no dejarle esta ciudad incompleta ni esta iglesia. La conclusión vuelve a ser similar, pero con una nota diferente como las anteriores. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Y esto hace referencia al maná que estaba dentro del arca del pacto del tabernáculo, ¿sí o no? Eso es lo que hace referencia acerca de ese maná que era conocido para el mundo hebreo también. Ahora, el maná fue el alimento que Dios proveyó para sustentar a su pueblo en el desierto. Y esto parece indicar que el permanecer fiel a Cristo nos da el sustento espiritual necesario para mantenernos firmes. Y para mí eso tiene mucha lógica. El maná fue el sustento literal del pueblo de Israel en el desierto. Permanecer ahora fiel al Señor Jesucristo será el sustento espiritual, el alimento que nuestra alma necesita para mantenernos firmes hasta el final. Porque dice allí la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo entiendo que sí, en alguna medida tiene esto. Y dice, y le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. La verdad es que la interpretación de esta piedrecita blanca es variada y no está muy fácil allí de decir, bueno, es esto y punto, ya, no se puede decir así realmente. Pero he aquí un par de pensamientos, un par de comentarios acerca de esto, de lo que otros opinan con relación a esta piedrecita blanca. Los jueces votaban para absolver a un acusado con piedrecita blanca. Piedrecita era blanca, quedaba absuelto, pero si la piedrecita era negrita, estabas condenado. ¿Okay? Y venía allí la sentencia del juez. Esa era una de las hipótesis. ¿Okay? En otras palabras, lo que está diciendo, dice, y daré una piedrecita blanca, es que tú estás absuelto. Tú estás libre. ¿Okay?
Ahora, la segunda es que los atletas ganadores en competencias que eran era bastante popular en aquellos tiempos las competencias atléticas, se les premiaba con unas piedrecitas blancas con las que se hacían acreedores de comidas y otros regalos. Y en este caso la piedrecita blanca equivaldría a un boleto para el banquete celestial y el nombre sería el de Cristo. Este es otro pensamiento con relación a esta interpretación de la piedrecita blanca. Ganaste la competencia, te dan tu piedrecita blanca, es el equivalente a un boleto y con ese boleto tú puedes ir a comprar lo que vayas a comprar. Esa es otra hipótesis. La tercera se ha relacionado a las piedrecitas incrustadas en la parte alta del pectoral del juicio del sumo sacerdote, Éxodo 28. Ahora, es difícil determinar con exactitud el significado de estas piedritas, pero el contexto indica que debería entenderse como un simbolismo que representa el triunfo final o la entrada al cielo del creyente en Jesucristo. Debería de interpretarse como el triunfo final, el resultado final de lo que Cristo ha ganado por ti y por mí en la cruz del Calvario cuando usted y yo depositamos nuestra fe en Jesucristo. Un nombre nuevo el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esto habla de la íntima comunión que tiene el creyente con Jesucristo. Es por nombre. El creyente con Cristo y que solo ellos dos lo sostienen. Para hoy, aunque permanezcamos firmes en la fe de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, debemos de seguir siendo celosos de las doctrinas bíblicas, tanto en la práctica como en la enseñanza. Un descuido en la idolatría y fornicación espiritual como literal puede traer consecuencias devastadoras para la iglesia hoy. Creo que en parte de lo que le está diciendo aquí el Señor Jesucristo a esta iglesia, de reconociendo todas estas virtudes positivas que tiene, etcétera, pero cuando llega la parte de hacerle un reclamo, el reclamo tiene que ver con las enseñanzas de Balaam. Y las enseñanzas de Balaam fueron aquellos que él, las instrucciones que le dio al rey para poderle tropiezo al pueblo escogido de Dios. Ponerle tropiezo al pueblo escogido de Dios. Y el tropiezo venía de forma de idolatría, inmoralidad sexual. Ese fue el tropiezo, esas fueron las enseñanzas. Y esas enseñanzas, mis queridos hermanos, hoy en día las seguimos viendo todavía. ¿Ok? Esas mismas, idolatría y inmoralidad sexual. Estamos llegando a ese punto, estamos en ese punto ya. Lo único que se está expandiendo más ahora y se está expandiendo a una velocidad increíble. Y esa es parte de esto mismo, de la misma doctrina de Balaam. No solamente la doctrina de Balaam, pero la semana que viene, si Dios nos da vida o Cristo no viene antes, vamos a ver también la enseñanza de Jezabel, que es otra más que está aquí dentro de esto, lo cual es muy similar a esta de Balaam, pero que también juega un papel importante en los tiempos de las cosas que son, de las que estamos viviendo ahora, porque a eso se refiere, de las cosas que estamos viviendo ahora. Así que para mí no puede ser más práctico de lo que ya es esta enseñanza que Jesucristo dio acerca de estas iglesias en el Asia Menor, allá después del año 95 después de Cristo, ahora al 2019 donde usted y yo estamos viviendo. No puede ser más práctico porque usted y yo somos testigos oculares de lo que está pasando en el mundo de la iglesia, en el mundo eclesiástico hoy a nivel mundial, no solamente a nivel local, a nivel mundial,
Gracias a Dios por los medios de comunicación que nos dejan saber cómo está la panorámica en todo el mundo. Y lo que usted y yo estamos viendo realmente da miedo y da vergüenza también al mismo tiempo a las cosas que se están viendo dentro de las iglesias. No solamente dentro de las iglesias, sino usando el nombre de Dios. Usando el nombre de Dios en vano, y no solamente usando el nombre de Dios en vano, sino atribuyéndole a Dios muchas cosas que ni siquiera Dios ha dicho o ha hecho ni ha mandado hacer. O sea que usted y yo estamos viviendo un contexto que, aunque esto hace ya más de 2000 y tantos años que se habló, usted y yo estamos viviendo básicamente estas palabras hoy en día nuevamente. Por eso es que la palabra de Dios es viva y tiene siempre una enseñanza para nosotros. Vamos a terminar aquí. La semana que viene, si Dios nos presta la vida, vamos a ver el mensaje a la iglesia de Tiatira y vamos a comenzar el capítulo 3 también, Dios mediante, con el mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje de la iglesia de Tiatira es el mensaje básicamente de lo que abarca más versículos. Esperemos que lo avancemos la semana que viene también, pero ya a partir de ahí, Sardis son pocos versículos, igual que la Odisea y eso, y ya estamos saliendo casi de las cosas que son. Yo sé que usted está interesado en las cosas que van a venir, pero antes que las cosas que van a venir tenemos que ver las que son, porque si no estamos firmes en las cosas que son, cuando vengan las que van a venir nos pueden tambalear, ¿sí o no? Así que es mejor estar firme en las que son para que marchemos con bien.